Instituciones que nacen con una promesa, ¿no? Y la del Seguro Nacional de Salud, SENASA, era una de las más importantes en la República Dominicana. Sin duda, ser el escudo protector para los más vulnerables. Exacto. Pero hoy esa promesa, bueno, está rota. La institución está en medio de un escándalo monumental. Hablamos de un presunto fraude de 15.000 millones de pesos. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Y una red de contratos irregulares que ha dejado al país, yo diría que en estado de shock. Totalmente. Para analizar a fondo qué pasó, tenemos sobre la mesa varias investigaciones periodísticas, que fueron la punta del iceberg. Sí. Los propios comunicados del Ministerio Público, que detallan la acusación, y varios análisis de opinión muy agudos. Claro. Y el objetivo hoy es ir más allá de los titulares. Queremos responder a una pregunta que me parece fundamental. A ver. ¿Cómo es que un esquema de corrupción administrativa termina convirtiéndose en una profunda injusticia social? Una que ataca directamente la salud y la vida de millones. Esa es la clave de todo el asunto. Empecemos por desarmar el mecanismo, si te parece. La anatomía de este fraude. Adelante. El expediente del Ministerio Público es casi una hoja de ruta de cómo se pervierte una institución desde adentro. Es que lo describe paso a paso. Describe la creación de un supuesto Comité de Contrataciones Médicas, bajo la dirección del exdirector Santiago Asim. Pero lo increíble es que este comité no tenía ningún sustento legal. Cero. Ninguna base en los reglamentos. Era, en esencia, una estructura fantasma. Una estructura fantasma operando en las sombras del oficial. Y esa es la primera bandera roja gigante. No estamos hablando de un funcionario que se saltó un procedimiento. ¿No? Las fuentes describen la construcción de un poder paralelo. Un comité clandestino cuya única función era legitimar decisiones que ya se habían tomado en otro lado. De espaldas a la ley. Es el primer paso para lo que los analistas llaman la captura del Estado. Exacto. Una captura que se ejecutaba con un nivel de descaro, casi teatral. Los detalles del expediente son alucinantes. Sí lo son. Las órdenes de este comité se calificaban como inapelables y se pasaban a través de asistentes con frases clave para que nadie se atreviera a cuestionar. ¿Y las frases? Son de no creer. Eso es del CEO. Vino respaldado. E incluso eso es del Olimpo. Detengámonos un segundo ahí. En esa frase, eso es del Olimpo. Es que es muy reveladora. Es increíblemente reveladora. No es solo jerga de oficina para decir esto viene de arriba. No, es más que eso. Hay una psicología detrás. Habla de una sensación de impunidad total, de sentirse por encima del bien y del mal. Literalmente como dioses que no responden ante las leyes de los mortales. Es el lenguaje de una red que se siente intocable. Totalmente. Intocable y con un propósito muy claro. El expediente detalla cómo se usaba este poder para aprobar prestadores de servicios que no cumplían ningún requisito. ¿Y las justificaciones? Las justificaciones eran tan crudas como aportó en la campaña o hay que ayudarlo. O sea, estaban usando el dinero de la salud de la gente más pobre para pagar favores. Favores políticos, favores personales. Y para que todo cuadrara, tenían otro truco. Sí, uno muy astuto desde el punto de vista delictivo. Eludían la ley de compras y contrataciones, que es la que pone controles y exige licitaciones. ¿Cómo? Metiendo todo bajo la categoría de servicios de salud. No importaba si estaban comprando tornillos o alquilando un local. Daba igual. Al etiquetarlo como salud, podían hacer contrataciones directas, sin restricciones. Es desmantelar sistemáticamente los pocos candados que tiene el sistema. Entonces lo que tenemos es una institución paralela, con un lenguaje de impunidad y con mecanismos para saltarse la ley. Exacto. Has usado el término captura del Estado. ¿Significa eso que el propio Estado se convierte en el enemigo de la gente? En la práctica sí. La captura del Estado ocurre cuando intereses privados, ya sean políticos o económicos, se apropian de las funciones del gobierno para su propio beneficio. O sea, una parte vital del Estado deja de servir al público. Y las consecuencias de eso no son abstractas. No, son brutalmente concretas. Y hablemos de eso, del costo humano. Porque 15.000 millones de pesos es una cifra tan grande que es difícil de procesar. Es un número. Pero para los 5.6 millones de afiliados del régimen subsidiado, que dependen al 100% de SENASA, ese dinero no es un número.
Es la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre cómo se tradujo este fraude en el día a día de un hospital? Pues mira, los análisis de Lady Blanco y Soraima Cuello son demoledores en este punto. Lo llaman sufrimiento administrativo. ¿Sufrimiento administrativo? Sí, esas irregularidades se materializan en salas de espera abarrotadas, falta de medicamentos esenciales y diagnósticos tardíos. Es que cada peso que se desviaba. Cada peso que se desviaba a un contrato fraudulento era un peso que no llegaba para comprar un reactivo de laboratorio, para reparar una máquina de rayos X o para pagarle a un especialista. Mencionas la falta de medicamentos. Detengámonos ahí. Porque no es solo no encontrar una pastilla para el dolor de cabeza, ¿verdad? Para nada, para nada. Las fuentes hablan de casos gravísimos, pacientes con cáncer que vieron sus tratamientos de quimioterapia interrumpidos. Uf, Y esto es devastador. Un ciclo de quimioterapia tiene un calendario estricto. Si lo interrumpes, el tratamiento puede perder toda su efectividad. es decir, la recaída de un paciente puede deberse a que el sistema le falló. Exactamente. Puede que no sea por el avance de la enfermedad, sino porque el sistema que debía salvarlo le falló en el momento más crítico. Imagina la angustia de esa persona y su familia. Es una crueldad difícil de procesar. Y no son casos aislados, ¿cierto? Los análisis mencionan otros grupos. Así es. Más del 50% de los afiliados al régimen subsidiado son mujeres. Ajá. Muchas perdieron citas prenatales cruciales por falta de personal o recursos. También se habla de adultos mayores, pacientes crónicos. Con diabetes, hipertensión. Claro, que llegaban a la farmacia y no encontraban los medicamentos que necesitan a diario para estar estables. Hay una frase de Soraima Cuello que se me quedó grabada. ¿Cuál? Que el daño a la salud no se corrige con dinero ni se repara con prisión. Es que es así, porque lo que se destruye es la dignidad, la seguridad, la paz mental de miles de familias. Al final, cuando la corrupción entra en el sistema de salud, se convierte en lo que Lady Blanco llama un acto abyecto y abusivo. Es la definición perfecta. Cada contrato inflado no es solo un robo al Estado, es una consulta que no se dio, Una cirugía pospuesta indefinidamente. una vida que se puso en riesgo innecesario. Es la quiebra absoluta de la función más elemental de un gobierno. Proteger a su gente, exactamente. Se rompe el contrato social en su nivel más básico. Y la confianza. El ciudadano confía en que el Estado, en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando está enfermo, va a responder. Y cuando ese sistema no solo no responde, sino que se descubre que una red se estaba enriqueciendo a costa de su sufrimiento, la herida es profundísima. Lo que me lleva a una duda enorme. Un comité clandestino, frases en clave, un desfalco de esta magnitud. Esto no se hace de la noche a la mañana, ni es obra de una o dos personas. Para que algo así funcione durante años, mucha gente tuvo que mirar para otro lado. Sin duda. ¿Qué pasó con los organismos de control? ¿Dónde estaban los vigilantes? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que dan las fuentes es alarmante. No fue un fallo aislado de una entidad. Soraima Cuello lo describe como un colapso sistémico. Un colapso sistémico, o sea, falló toda la cadena. Toda la cadena de supervisión, una por una. ¿Quiénes debían haber levantado la mano? ¿Cuáles eran esas cadenas? Bueno, para empezar, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALR. Cuyo trabajo es, precisamente, regular y supervisar. Exacto. O no vieron nada o no quisieron ver. Luego está el Consejo Nacional de Seguridad Social, el CNSS, el ente rector de todo el sistema. También falló. También, la Cámara de Cuentas, que es el órgano que debe auditar los fondos públicos. Silencio. Y lo que es quizás más grave. ¿Qué? Fallaron los propios controles internos de SENASA, los comités de auditoría y de cumplimiento que debían ser la primera línea de defensa. O sea, la falla fue total, desde adentro y desde afuera. Es como si todas las alarmas antiincendios estuvieran desconectadas al mismo tiempo. Es la analogía perfecta. Y esto nos lleva a un concepto muy potente que plantea el analista José Manuel Jerez, la quiebra moral del Estado. La quiebra moral. Él argumenta que la omisión, la inacción o la posible complicidad de todas estas entidades es tan grave como el fraude en sí. ¿Por qué? Porque revela una debilidad institucional aterradora.
Muestra que las redes de corrupción tienen la capacidad no solo de ejecutar el fraude, sino también de neutralizar a todos los que deberían detenerlas. Y el hecho de que todo esto explota por investigaciones periodísticas y no por una auditoría interna, ¿qué nos dice? Agrava la percepción de abandono, que el gobierno reaccionara tarde solo después de la presión mediática con la Operación Cobra. Ujú. Envía un mensaje terrible a la ciudadanía. No te estamos cuidando proactivamente, solo actuamos cuando el escándalo es tan grande que no podemos ignorarlo. Eso pulveriza la confianza. Completamente. Pulveriza la confianza en la capacidad del Estado para autorregularse y proteger a sus ciudadanos. Hemos hablado del mecanismo del fraude, del impacto humano, que es devastador, y del colapso de los controles. Ahora, con la operación judicial en marcha, los implicados bajo arresto, podríamos pensar que el problema está en vías de solución. Sería lo fácil de pensar. Pero el daño real, el de largo plazo, parece ser otro. Hablemos de esa herida en la confianza pública. Sin duda. Ese es el daño más profundo y el más difícil de sanar. Y para entender su magnitud, hay que recordar algo. ¿Qué cosa? Las fuentes destacan que antes de 2020, SENASA no era una institución cualquiera. Era considerada un referente. Era una de esas raras joyas del sector público que funcionaba. Exacto. Era reconocida por su eficiencia, por su trato humano. Generaba orgullo. O sea, no era una institución ya desprestigiada, era un modelo a seguir que fue corrompido desde adentro. Precisamente. Y eso hace que el golpe sea doblemente doloroso. No es solo un escándalo de corrupción más. Es la destrucción de un símbolo. Es la destrucción de un símbolo de que las cosas se podían hacer bien. Este caso no solo mancha la reputación de SENASA, siembra una duda corrosiva sobre todo el sistema de protección social. Claro, la gente empieza a pensar, si le pasó a SENASA, que era la mejor, que no estará pasando en las demás. Justo eso. Y se conecta con un problema cultural más grande que se menciona en los análisis. Esta idea de ver lo público como un botín personal. Sí, es la normalización de la idea de que el bien público es patrimonio de quien lo administra. Una visión patrimonialista del Estado. Y cuando un ciudadano común ve eso, Cuando ve que el sistema diseñado para cuidarlo en su peor momento se convierte en la caja chica de un grupo de poder, el contrato social se hace añicos. la pregunta que queda flotando es terrible. ¿En quién confío? Si no puedo confiar en el seguro que debe salvar mi vida, ¿en qué o en quién puedo confiar? La respuesta es un vacío de cinismo y desprotección. Bien, entonces, para ir cerrando las ideas, el caso SENASA va mucho más allá de un fraude millonario. Muchísimo más. Lo que hemos visto a través de las fuentes es una cadena de fallas institucionales que permitió a una red apoderarse de recursos vitales. El resultado es una profunda injusticia social, con consecuencias reales y devastadoras para los más vulnerables. Y una herida de confianza que tardará años, si no décadas en sanar. Así es. Y quizás, para dejar una reflexión final, es importante poner esto en perspectiva. A ver, Este caso es un ejemplo extremo de lo que los expertos llaman macrocorrupción, la corrupción a gran escala. correcto. Pero los análisis sugieren algo incómodo. Este tipo de corrupción sistémica solo puede florecer en un ecosistema, en una cultura donde la microcorrupción está normalizada. ¿Te refieres a los pequeños actos de deshonestidad del día a día? Exactamente. El buscar un atajo, el pagar un pequeño soborno para agilizar un trámite, el usar una conexión para saltarse una fila. Esos actos que a menudo se toleran como parte del sistema. Se justifican así. La macrocorrupción de El Olimpo se alimenta y se sostiene en un terreno abonado por la tolerancia a la microcorrupción. Y eso nos deja con una pregunta final. Una que va más allá de este caso. Para reconstruir la confianza y evitar que algo así vuelva a ocurrir, ¿es suficiente con enjuiciar a los grandes responsables? ¿O se necesita además una introspección colectiva mucho más profunda sobre nuestra propia cultura de integridad y sobre la responsabilidad que tenemos todos, como ciudadanos, de exigir, de vigilar y de proteger lo que es de todos? Eso es del CEO. Eso es del Olimpo, vino respaldado. Según el Ministerio Público, estas eran las frases que se usaban dentro del Seguro Nacional de Salud de la República Dominicana, SENASA, para dar órdenes que eran, cito textualmente, inapelables.
Madre mía, suenan a código de una sociedad secreta, casi. Totalmente. Frases con una solemnidad casi divina, pero que en realidad, pues, Podrían ser la clave de un presunto entramado de corrupción masiva bautizado por las autoridades como Operación Cobra, un caso que apuesta contra las cuerdas, vamos, a la principal aseguradora pública del país. Desde luego. Y para entender qué ha pasado, hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de artículos de investigación de la prensa dominicana y en un informe muy revelador sobre la corrupción en el país. La misión que tenemos por delante es desentrañar cómo funcionaba supuestamente esta red, cuál ha sido su impacto, no solo en dinero, sino en vidas humanas, y sobre todo, qué nos dice este escándalo sobre unos fallos institucionales que parecen mucho más profundos. Vale, vamos a empezar a tirar del hilo. El epicentro de la acusación es el exdirector de Senasa, Santiago Jacín. El Ministerio Público lo señala como el presunto cabecilla de una red criminal que habría costado al Estado la friolera de 15.000 millones de pesos. La pregunta es obligada. ¿Cómo se monta una operación de este calibre desde dentro de una institución pública? Pues aquí es donde la historia se pone interesante, por la audacia que describe el expediente. Nada más llegar Jacín a la dirección, se habría creado un organismo sacado de la manga, el Comité de Contrataciones Médicas. Lo crucial, según los fiscales, es que este comité no tenía ninguna base legal. No existía en el organigrama, no respondía a ningún procedimiento. Era humo. O sea, ¿una estructura paralela? Una especie de gobierno en la sombra dentro de la propia institución, con sus propias reglas y sin rendir cuentas a nadie. Justo eso. Y la clave es que, al no ser oficial, no estaba sujeto a ninguna de las auditorías ni controles que sí tenía la estructura real. Era, en la práctica, invisible para los supervisores. Este comité estaba integrado por su círculo de confianza más cercano: el gerente de salud, el de atención al usuario, el consultor jurídico. Un grupo que, según la acusación, respondía únicamente a la línea directa de autoridad de Jacín. Y con este comité fantasma controlaban absolutamente todos los contratos, saltándose los filtros que se supone que deben existir. ¿Con qué objetivo? Me imagino que no era para agilizar la burocracia, vamos. No, desde luego que no. El objetivo, siempre según la Fiscalía, era meridiano: favorecer a prestadores de servicios de salud que o bien estaban vinculados a su entorno político y personal, o bien, presuntamente, pagaban sobornos para entrar en la lucrativa red de Senasa. De hecho, es tremendo, pero el expediente cita el testimonio de un analista de contrataciones que afirma que Jacín justificaba algunas aprobaciones con frases como «aportó en la campaña» o «hay que ayudarlo». Así tal cual. Tela marinera. Pero la cosa no se quedaba solo en dar contratos a dedo. Una de las fuentes documenta algo que ya es de otro nivel. Se autorizaron más de 4.000 procedimientos médicos que nunca llegaron a realizarse. Y para gestionar semejante volumen de fraude, se habla de un call center paralelo. ¿Cómo? Sí. Una operación en la sombra, operada por exempleados desde fuera de la institución, que se dedicaba a gestionar estas autorizaciones falsas. Y lo más grave es que usaban para ello identidades de afiliados reales, gente que no tenía ni la más remota idea de que su nombre se estaba usando para desviar fondos públicos. Es que lo del call center paralelo es alucinante. Demuestra una sangre fría tremenda. No es solo un fraude de despacho con papeles y sellos, es una operación activa, usando identidades de gente real, de enfermos, para mover dinero. Es casi una suplantación de identidad a escala industrial. Sin duda. Vamos, que tenían montado un chiringuito de primera, y demuestra un conocimiento profundo de cómo sortear los vericuetos del Estado. Por ejemplo, para eludir los controles de la Ley de Compras y Contrataciones, muchos servicios que no eran estrictamente médicos, como consultorías o publicidad, se catalogaban como servicios de salud. Así se amparaban en la Ley del Sistema de Seguridad Social y podían contratarlos directamente, sin las restricciones de una licitación pública. Es que párate a pensar un segundo en la escala. No estamos hablando de un funcionario que acepta un sobre. Estamos hablando de crear una infraestructura completa, con comités invisibles y hasta un call center dedicada exclusivamente a drenar al Estado. La audacia es casi admirable si no fuera por las consecuencias devastadoras que tuvo. Exacto. La investigación del Ministerio Público lo resume como una combinación de fraude administrativo, falsificación de documentos y lavado de activos. Un plan, vamos, perfectamente orquestado. Vale.
tenemos una maquinaria de fraude muy bien engrasada. Pero esta maquinaria no opera en el vacío. Al final, todo este dinero que se desvía sale de algún sitio y deja un agujero enorme. Hablemos del coste real de todo esto, más allá de la mecánica del fraude. Es que las cifras que se manejan son para echarse a temblar. Como decías, el Ministerio Público estima el perjuicio global en 15.000 millones de pesos. Otras fuentes, como el partido que destapó el asunto, hablaban de un déficit acumulado solo en el régimen para los más pobres, de más de 3.300 millones. Pero a veces estos números tan grandes son difíciles de visualizar. ¿Hay algún dato que lo haga más tangible? ¿Que muestre el colapso del día a día? Lo hay, y es demoledor. La morosidad en los pagos a los proveedores. Es decir, a las clínicas, farmacias. Exacto, a las clínicas, farmacias y laboratorios que sí daban los servicios de verdad. Pasó de ser menos del 1% en 2020 a superar el 44% en 2024. ¿El 44%? Se dice pronto, el 44%. Esto significa que el sistema se estaba ahogando. Era incapaz de pagar sus deudas. El dinero no llegaba a quien tenía que llegar. Y es que hasta ahora hemos hablado de cifras, de comités, de procesos, pero me parece que este es el punto que de verdad duele. Porque ese 44% de morosidad no es un número en una hoja de cálculo, es una farmacia que no puede reponer medicamentos, un laboratorio que deja de hacer pruebas o una clínica que deja de atender a pacientes porque no cobra. Ahí está el coste humano. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos el impacto directo en la gente. Como señala una de las analistas citadas en las fuentes, Lady Blanco, esta corrupción se convierte en una injusticia social que vulnera el derecho a la salud de los más débiles, de los que no tienen un plan B. Y no es algo abstracto. Ella lo describe de una forma muy cruda. Dice que estas consecuencias se sienten en las salas de espera abarrotadas, en la falta de medicamentos esenciales, en diagnósticos tardíos. Es el sufrimiento del día a día. Exacto. Por eso no es solo un fraude contable. Es lo que una de las fuentes describe como un colapso ético y humano. Se está jugando con la vida y el bienestar de las personas para enriquecer a unos pocos. Hay una frase en uno de los artículos de opinión que me dejó helada. El daño en salud no se corrige con dinero ni se repara con prisión. Es que es verdad, afecta a la dignidad y, sobre todo, a la confianza en las instituciones. Y hay un dato que lo hace aún más grave. Más del 50% de los afiliados de Senasa son mujeres, muchas de ellas cuidadoras o cabezas de familia. Las que más dependen de este sistema son las más perjudicadas. Desde luego. Entonces, si el sistema se estaba desangrando de esta manera, la pregunta es, ¿cómo es que no saltaron todas las alarmas mucho antes? ¿Cómo sale todo esto a la luz? Pues la cronología de los hechos es muy interesante porque muestra cómo una pequeña denuncia puede convertirse en una bola de nieve imparable. Todo empieza a coger fuerza pública en junio de 2025. El partido opositor Fuerza del Pueblo convoca una rueda de prensa y pone el dedo en la llaga. Denuncia que Senasa está en una crisis financiera gravísima y dan las cifras del déficit y la deuda con los proveedores. O sea, primero fue una denuncia política sobre la mala gestión económica. Exacto. A partir de ahí, la presión aumenta. Unos días después, el Colegio Médico Dominicano se suma a las quejas, confirmando que no estaban cobrando y que la situación era insostenible. El entonces director, Santiago Jacín, sale a la palestra a defender su gestión, hablando de millones de afiliados satisfechos, pero ya era tarde. Y ahí es cuando interviene el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, los acontecimientos se precipitan. El 13 de agosto, el presidente Luis Abinader destituye a Asim. Y fíjate qué rápido. Apenas 2 días después, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es el organismo que vigila los contratos del Estado, anula uno millonario con una empresa llamada Pharmatart S.r.l. por violaciones a la ley. La maquinaria institucional empezaba a moverse. Y la gota que colma el vaso, por lo que veo en las fuentes, llega de la mano del periodismo de investigación. Efectivamente. En septiembre, un reportaje de la conocida periodista Nuria Piera pone sobre la mesa detalles muy concretos del presunto fraude, de cómo operaban. Aquello fue la chispa final. A raíz de ese programa, la Procuraduría le solicita formalmente a la periodista todos los detalles e informaciones que había revelado. Y de ahí a los arrestos. De ahí a los arrestos. Todo culmina la noche del sábado 6 de diciembre de 2025 con la Operación Cobra. El Ministerio Público realiza 12 allanamientos simultáneos y detiene a Hassin y a otras 7 personas de su entorno.
Es interesante porque, en medio de todo el escándalo, el gobierno del presidente Abinader aseguró que la investigación la habían solicitado ellos mismos desde noviembre de 2024, un año antes, mucho antes de que estallara mediáticamente. Una forma de decir, ya estábamos en ello. Sí, una afirmación que, por cierto, la periodista Piera Ruilda cuestionó, diciendo que su denuncia en particular no estaba siendo investigada en ese momento. Un clásico cruza de declaraciones para ver quién se apunta el tanto de la lucha contra la corrupción. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Estamos ante un caso de unas pocas manzanas podridas, un grupo de gente que se corrompió? ¿O estamos viendo un fallo sistémico en toda regla? Las fuentes analizadas se inclinan, y de forma muy clara, por lo segundo. Un artículo de opinión habla directamente de una quiebra moral del Estado. Y plantea una pregunta clave. Senasa no opera en una burbuja, no es una isla. ¿Dónde estaban los organismos que, por ley, debían supervisarla? Claro, se refiere a organismos como la CISARRIL, que vendría a ser como el árbitro o el vigilante del sistema de salud, o el CNSS, el Consejo Nacional de Seguridad Social, incluso la propia Cámara de Cuentas, que es la responsable de las auditorías. Si los vigilantes no pitan falta, los jugadores hacen lo que quieren en el campo. Exactamente, esa es la metáfora. Si un esquema de esta magnitud pudo operar durante años, como dice uno de los artículos, sin que saltara una sola alarma en toda esa cadena institucional, es que los controles fallaron de manera estrepitosa. No es un fallo puntual, es un colapso de la supervisión. Esto conecta perfectamente con un análisis más amplio que encontramos en uno de los informes que manejamos, La manzana y la serpiente. Este documento, aunque es de años antes, parece una radiografía del caldo de cultivo que hizo posible un caso como el de Senasa. Habla de que la corrupción en el país es un problema estructural. Lo clava. El informe menciona el clientelismo, la politización del empleo público, donde cada cambio de gobierno supone despidos masivos y crea una especie de urgencia por aprovechar el tiempo en el cargo. Describe una cultura donde, y esto es una cita textual, el procedimiento se aplica a los enemigos, no a los amigos o a quienes pagan. Y aquí es donde el caso Senasa se vuelve un espejo terrible de la corrupción en general. Ese informe distingue entre la macrocorrupción, que sería el gran desfalco, el financiamiento de la política a cambio de contratos millonarios, y la microcorrupción, el soborno del día a día en un hospital para conseguir una cita antes. Es que no es una cosa o la otra. Es un ecosistema que se retroalimenta. El gran contrato fraudulento de arriba, la macrocorrupción, deja sin recursos al sistema, lo que obliga al ciudadano de a pie a buscarse la vida con el pequeño soborno abajo, la microcorrupción, para obtener un servicio que le corresponde por derecho. Es un círculo vicioso. Se crea lo que una de las fuentes llama esa quiebra moral, en la que el Estado falla en su función más básica, proteger la vida de las personas. Y el informe lo resume de una manera muy potente. Se instala la percepción ciudadana de que el bien público es patrimonio de quien lo gestiona. Cuando esa idea se generaliza, cuando la gente asume que lo público no es de nadie, o peor aún, es de los políticos, tienes el terreno abonado para que escándalos de esta magnitud no solo ocurran, sino que se perciban casi como algo normal. Entonces, si le damos una vuelta a todo esto, ¿qué nos queda? Hemos analizado un presunto esquema de corrupción con una arquitectura sofisticadísima, que combinaba la manipulación de contratos con fraudes de procedimientos médicos a través de un call center clandestino. Una auténtica trama criminal. Hemos visto el impacto devastador que esto tuvo, no solo en las arcas públicas, con miles de millones desviados, sino en la salud y la confianza de millones de personas, especialmente las más vulnerables. Y hemos trazado la cronología de cómo una serie de denuncias políticas y periodísticas culminaron en una gran operación judicial. Pero más allá de las detenciones y el proceso judicial que ahora empieza, el caso deja una pregunta fundamental en el aire. Las fuentes que hemos revisado no solo describen un fraude contable, usan términos muy duros como colapso ético, traición y quiebra moral. Y eso nos lleva a la reflexión final. Cuando la corrupción golpea un derecho tan esencial como la salud, cuando no roba dinero de una obra pública, sino directamente de los recursos para curar a la gente, ¿es suficiente con la acción de la justicia para recuperar lo robado y castigar a los culpables? ¿O, por el contrario, se requiere un proceso mucho más profundo para reconstruir la integridad y, sobre todo, la confianza perdida entre las instituciones que, se supone, existen para protegerla?